Eh, Me avisan si hay algún chico que quiera entrar. Me están mandando mensajes ahí del grupo de ese porque no los había escuchado y querían entrar. Si hay más, me avisan. Dale, dale, Rubén. Sigamos entonces. Bien. eh, la congelación. Bueno, ya estamos hablando de refrigeración, llegamos de 0 grados para arriba. Cuando vamos de 0 grados para abajo, entramos en proceso de congelamiento y es todavía más drástica que la anterior. Detiene totalmente eh, el crecimiento de microorganismos y frena mucho las velocidades de deterioro oxidativo. Ustedes saben que los alimentos frisados se conservan muy bien durante mucho tiempo, no así los que son refrigerados. O sea que el hecho de congelar prolonga aún más la vida útil de productos. Obviamente no todos pueden ser frisados. Ustedes, por ejemplo, compran volvamos al ejemplo de la frutilla. Quiero que me dure 2 meses, la voy a frizar. ¿Sí la van a frizar? Sí, se va a frizar. ¿Va a durar 2 meses? Va a durar 2 meses. ¿La van a poder comer 2 meses? La van a poder comer, pero ya no va a ser la misma frutilla, porque tiene tanta agua que cuando congela el agua se expande. Recuerden que el volumen del agua congelada es mayor que el del agua fría. Se expande, rompe la célula y cuando se desfriza se va a desarmar esa frutilla y se va a destruir toda la textura. Entonces ya no va a ser la misma sensación sensorial en la boca comer esa frutilla desfrizada que una frutilla fresca. Entonces, sí, un ejemplo muy extremista, pero es para que ustedes sepan que no cualquier alimento puede ir a un proceso de congelado. Normalmente tiene que tener bajo contenido de humedad para lograr, digamos, un buen frizado y desfrizado y que mantengan muy bien las propiedades, sobre todo sensoriales, porque por ahí la conservación fue muy buena, pero se alteró mucho lo sensorial. El azucarado, agregar azúcar. El azúcar, si bien a bajas concentraciones es el medio ideal para el crecimiento del microorganismo, cuando aumentamos mucho la concentración pasa a ser como decir, algo tóxico para el microorganismo. ¿Por qué? Porque le genera lo que se denomina la plasmólisis. Tanta concentración de azúcar retira el agua del interior del microorganismo y el microorganismo, que necesita un citoplasma, una dimensión celular para funcionar, es como que se colapsa y no sé si muere. En algunos casos debe morir por esa acción del azúcar, no sé si en todos los casos, pero de seguro no puede vivir en ese medio o no puede crecer y multiplicarse. Eh, Normalmente, bueno, lo más común que ustedes conocen esto son los dulces y las frutas en almíbar. El decapado es un método en donde se va a sumergir el alimento en un líquido, pero ese líquido no puede ser cualquier líquido, sino que tiene que ser un líquido comestible y que normalmente tiene una acción antimicrobiana, o por lo menos no deja que los microorganismos crezcan. Dos categorías, el decapado químico y el decapado por fermentación. Es muy común este tipo de método, lo vemos permanentemente en alimentos que consumimos regularmente. Por ejemplo, en el decapado químico nosotros agregamos el líquido intencionalmente. ¿Cuáles son los líquidos que vamos a agregar? Puede ser una salmuera, como en el caso de las aceitunas, vinagre, como en el caso de los picles, alcohol, aceite vegetal. Los escabeches muchas veces se sumergen en aceite vegetal. El decapado por fermentación, en este caso, lo que se hace es sembrar el alimento con un microorganismo que va a generar procesos de fermentación y en esos procesos va a bajar el pH, por ejemplo, por la, digamos, formación de ácido láctico o ácido acético. Y bueno, estos ácidos son tóxicos para otros microorganismos y estos microorganismos que estamos utilizando son microorganismos que podemos decir benignos o hasta podemos decir que algunos son probióticos. De esa manera logramos una buena conservación del producto. Por ejemplo, el chucrut. Que por una cuestión de pH, bajamos el pH normalmente inferior a 4,6, 4,5. Esos pH ya muchos microorganismos no pueden crecer en ese medio, mueren. Y estos organismos, digamos que llevaron ese pH, no son organismos
no son malos para la seguridad alimentaria. El enlatado. Vamos a ver, seguimos con algunas técnicas tradicionales, porque hace mucho tiempo este señor Appert, 1809, no conocía lo que era una célula, por lo menos una bacteria, no conocía lo que eran las enzimas. Sin embargo, trabajando, experimentando, inventó las latas, las llenó con alimentos cocinados, preparados, las tapó, las hizo bien hermética y las calentó para esterilizarlas. O sea, sabía que calentándola iba a generar algo que iba a mejorar la conservación de los alimentos. No se imaginaba que estaba matando microorganismos y desnaturalizando enzimas. Pero así lo logró, y logró que durante muchos años, mucho tiempo, se conservaban estos productos que cuando se abrían las latas se podían consumir y eran bastante nutritivos. El mermelado o gelling. Los alimentos pueden acá conservarse porque normalmente se cocinan en donde hay algunos materiales que pueden ser propios del alimento que se agregan, se forma un gelificado alrededor del alimento y eso ayuda a su conservación. ¿Cuáles son esos materiales? Pueden ser gelatina, agar, la fécula de maíz. Bueno, estos geles pueden ser o geles proteicos o pueden ser algunos hidratos de carbono. Por ejemplo, hay típico de las anguilas cuando se las cocinan, acá en Argentina. No creo que vayamos a encontrar en la góndola en un supermercado anguilas, pero bueno, es muy notable que liberan una proteína que gelifica y ayuda a su conservación. Un plato tradicional, por ejemplo, camarones que se hierven en una olla con mucha cantidad de grasa, se forma una capa de grasa y los camarones que se mantienen por debajo se conservan por más tiempo. También este método se utiliza mucho para los que son los patés tradicionales. Bueno, la fermentación, bueno, ya hablamos un poquito en la filmina anterior de la fermentación. Se utiliza mucho para la conservación de alimentos, por ejemplo, los quesos, los vinos, las cervezas, son alimentos que se generan por fermentación y de esa manera logran conservarse durante mucho más tiempo. Si se hizo con los jugos de la cebada o los jugos de la uva, para conservar esas bebidas y también tratar de mantener a veces algunos nutrientes o simplemente por tener bebidas que generaban placer. Y en el caso de los quesos, bueno, ni hablar, ahí sí se lograba conservar la leche durante mucho tiempo. La idea es que microorganismos benignos inhiban el crecimiento de otros que no lo son. Eso pueden ser patógenos. Obviamente, para estos procesos de fermentación se buscan lugares más bien oscuros, frescos y con poco oxígeno. Recuerden que se les genera un ambiente de baja presión de oxígeno para que ocurran estos procesos fermentativos. La pasteurización, bueno, también muy utilizado en la leche. Es típico decir, bueno, leche, si no hay pasteurización es como que la industria láctea no podría ya directamente funcionar. Es un proceso que consiste en calentar líquidos o alimentos semilíquidos a una temperatura aproximada. Esto hay distintas formas de pasteurizar y eso va cambiando la temperatura y los tiempos. Pero la clásica, a 70 grados, entre 15 y 30 segundos. Eso mata la mayor cantidad de bacterias y seguido este procesamiento de calentamiento hay que enfriar rápidamente. Porque si ustedes enfrían lentamente, como no logran muchas veces matar todos los microorganismos, a medida que baja la temperatura, llegan a 40, 35 grados, 30 grados, y si van bajando muy lentamente la temperatura, esas bacterias sobrevivientes se van a multiplicar rápidamente. Tienen que bajar rápidamente a 10 grados centígrados, porque de esa manera inhiben la multiplicación de las bacterias o retardan su crecimiento. Bueno, obviamente este nombre, Pasteur, viene del apellido de la persona que inventó este método, en 1862. Envasado al vacío. Bueno, acá envasado al vacío. Ya acá no es solamente, digamos, el método o la técnica que vamos a aplicar, que es decir vacío es sacar el aire. Tenemos que hablar también de un material de envase apropiado.
Pueden ser algunos materiales plásticos, pueden ser algunos recipientes, que también se logra hacer vacío en recipientes, en potes, en latitas. Y bueno, básicamente consiste en retirar el aire. Al retirar el aire, dejan tan poca cantidad de aire adentro que va a faltar el oxígeno y eso obviamente mata muchos microorganismos y también evita reacciones de enfranciamiento, de deterioro de tipo oxidativo. Pero bueno, acá ya son dos cuestiones a tener en cuenta. No solamente en sacar el aire, sino tener un material que soporte la presión negativa, primer punto a tener en cuenta, y segundo punto, que sea de alta barrera, porque si tenemos un material que no es de alta barrera, el oxígeno lentamente lo va a ir atravesando y se va a ir perdiendo ese vacío y los microorganismos que están dentro ahí van a comenzar a proliferar. El agregado de aditivos alimentarios, acá ya estamos poniendo algunos químicos. Tenemos los conservantes antimicrobianos, estos inhiben, digamos, el crecimiento de bacterias u hongos, y el otro tipo de aditivo que se puede agregar son los antioxidantes. Esto lo que hacen es retardar las reacciones digamos, de oxidación. Entonces, vimos una clase al principio del cursado sobre este tipo de compuestos. Repasemos algunos nombres: propionato de sodio, nitritos y nitratos, sulfito, sulfato, ETA, como antimicrobianos. Y como antioxidantes, bueno, los clásicos y químicos, sintéticos, el BHA, BHT y TBHQ. También están, recuerden, los naturales, como los tocoferoles, la vitamina C, que además de ser una... Los dos, los tocoferoles y la vitamina E. La vitamina C, los dos son vitaminas y a su vez son antioxidantes naturales. Por eso cuando le agregamos estos compuestos, muchas veces de una manera un poquito tramposa, declaramos tiene vitamina C, tiene vitamina E, pero también hay que ver si esa vitamina C y vitamina E en las condiciones de almacenado que la estamos poniendo, que está cumpliendo una función de antioxidante, logran llegar al final del periodo de vida útil en las cantidades que decimos que tiene el recipiente, digamos, el alimento, digamos, en el envase que lo contenga. Porque se van a ir oxidando y cuando se van oxidando va perdiendo esa propiedad, digamos, de vitamina. Bueno, otras técnicas, ya pasemos a unos métodos industrializados. No significa que los métodos anteriores no sean industrializados, si son industrializados, bueno, pero esto que lo ponemos acá como técnicas industriales porque son un poco más modernas simplemente, es la exposición de los alimentos, la irradiación. A radiación ionizante, hay dos tipos de radiaciones, las partículas beta, que son electrones en alta energía, esto matan microorganismos, y hay que ser muy cuidadoso también para los empleados que están trabajando con estas metodologías, porque son muy dañinas, destruyen mucho las células. Los rayos gamma emitidos por fuentes radioactivas como el cobalto 60 o el cesio 137, bueno, ¿qué es lo que hacen las radiaciones? Matan bacterias, matan insectos también, es decir, viene, por ejemplo, están preparando, vamos a hacer un ejemplo medio grueso, llenando bolsitas de garbanzo y a medida, o de avena o de trigo. Cuando me llenan las bolsitas también van pasando algunos huevitos de algunos insectos. Si ustedes dicen, ¿cómo lo podemos eliminar? Bueno, se le puede aplicar alguna radiación y eso lo va a matar los insectos y va a destruir también los huevos de los insectos. Y se garantizan así que el producto va a tener el arroz, por ejemplo, también que suelen crecer mucho las polillas. Logran así tener un paquetito seguro. Y obviamente el paquete que lo envuelve tiene que ser anti-polilla o digamos, evitar el ataque de insectos, porque hay muchos insectos que son muy hábiles, logran perforar el paquete, se meten adentro y después lo atacan. La polenta también es un producto que lleva mucha contaminación de insectos. Pasa que a veces son productos tan baratos que cualquier técnica o método que quieran aplicar les aumenta el costo y lo deja fuera de mercado.